Prepárense para escuchar una historia que desafía la lógica y redefinirá lo que significa la fe. En la oscuridad de una madrugada cualquiera, en una esquina olvidada de Nezahualcóyotl, un hombre sencillo se encontró cara a cara con lo imposible. Lo que hizo a continuación no solo salvó a su familia de la ruina, sino que también nos dejó una prueba viviente de que el cielo nunca olvida un acto de bondad pura. ¿Qué harías si el destino de tu vida pendiera de 3 simples tacos? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si esta historia te conmueve y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Un taquero humilde atendió a un cliente sin cobrar, pero era Jesús en persona. La madrugada caía pesada sobre Nezahualcóyotl, Estado de México, como una manta húmeda que apagaba hasta los suspiros. Las luces amarillentas de la carretera Bicentenario parpadeaban con desgana, iluminando apenas la esquina olvidada donde don Luis Pérez llevaba 17 años preparando tacos al pastor. Su puesto, el Sazón del Ángel, era poco más que una estructura de lámina oxidada, un trompo de pastor veterano y una plancha que había conocido mejores tiempos. Eran las 2 de la madrugada del 23 de noviembre y don Luis contaba las monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. 35 pesos. Eso era todo lo que había ganado en 11 horas de trabajo. 3 tacos. Solo 3 malditos tacos en toda la noche. 35 pesos, murmuró para sí mismo. Y su voz se quebró como vidrio viejo. Ni siquiera para el camión de regreso. Tenía 62 años, pero esa noche sentía que cargaba 100. Sus manos, curtidas por el calor de la plancha y marcadas por pequeñas cicatrices de aceite hirviendo, temblaban no solo de cansancio, sino de miedo. Miedo real del que te aprieta el pecho y te hace olvidar cómo respirar. Guardó las monedas en el bolsillo roto de su pantalón y miró hacia el cilindro de gas. La aguja estaba en rojo desde hacía 3 días. Mañana, tal vez pasado mañana, se acabaría completamente. ¿Y entonces qué? ¿Cómo prepararía los tacos sin gas? ¿Cómo alimentaría a Elena, su esposa enferma? ¿Cómo compraría las medicinas que necesitaba para la diabetes que la estaba consumiendo lentamente? El viento nocturno sopló con fuerza, haciendo vibrar las láminas del techo. Don Luis se estremeció y se ajustó el mandil manchado de grasa y salsa. En el bolsillo delantero llevaba una fotografía doblada. Elena, sonriente, en tiempos mejores, con sus 2 hijos pequeños, Pedrito de 8 años y Sofía de 6. La sacó con cuidado, como quien sostiene una reliquia sagrada. «Perdóname, mi amor», susurró a la foto. «Yo te prometí que nunca les faltaría nada». Pero las promesas se rompían como las tortillas quemadas. El alquiler del local llevaba 3 meses sin pagar. Don Javier, el dueño del terreno, había venido esa misma tarde con su sedán de lujo color negro y sus lentes oscuros a recordarle que la paciencia tenía límites. «Luis, te aprecio, pero esto es negocio», había dicho el hombre, rascándose la barriga. «Si para el domingo no me pagas los 3 meses, te saco y sabes que tengo quien me pague el doble por esta esquina. 3,500 pesos. Esa era la deuda, una fortuna para un hombre que apenas ganaba 35 en una noche completa. Don Luis cerró los ojos y alzó la mirada al cielo nocturno de Nezahualcóyotl, ese cielo que raramente dejaba ver las estrellas por la contaminación y las luces de la ciudad. Pero esa noche, entre las nubes grises, se asomaba una sola estrella tímida, parpadeante. «Dios mío», susurró con voz ronca, «sé que no soy un hombre perfecto, sé que a veces me enojo, que a veces pierdo la fe, pero te lo ruego, Señor, no me dejes caer. Elena me necesita, mis hijos me necesitan. Si me escuchas, dame una señal, lo que sea. Solo no me abandones». El silencio fue su única respuesta. El rumor lejano de un tráiler que pasaba por la carretera, el ladrido de un perro callejero, el zumbido de los cables de luz sobre su cabeza. Nada más. Suspiró profundo y comenzó a limpiar la plancha con un trapo. Grasiento. Era hora de cerrar. No tenía sentido seguir esperando clientes que no llegarían. Mañana sería otro día, aunque no tenía idea de cómo enfrentarlo. Estaba apagando el pequeño foco que alumbraba el menú, escrito con gis en una pizarra, cuando escuchó pasos. Pasos lentos, pesados, arrastrándose sobre el pavimento agrietado. Levantó la vista. Un hombre emergía de la oscuridad como una aparición. Caminaba encorvado, cubierto de polvo del camino, con una camisa blanca que alguna vez fue blanca, pero ahora era del color de la tierra seca. Sus pantalones de mezclilla estaban rasgados en las rodillas.
Llevaba guaraches gastados que apenas se sostenían en sus pies, pero lo que más impactó a don Luis fue su rostro demacrado, con barba de varios días, ojos profundamente cansados, pero increíblemente serenos. El hombre se acercó despacio al puesto y se detuvo frente al mostrador. Sus ojos se posaron en los 3 últimos trozos de carne que quedaban en el trompo de pastor, girando lentamente, dorados por el fuego que se apagaba. «Buenas noches, hijo», dijo el hombre con voz suave pero firme. Había algo en su tono que transmitía paz, a pesar de su aspecto desaliñado. «Buenas noches, señor», respondió don Luis, tratando de no mostrar su sorpresa. En todos sus años como taquero, había visto todo tipo de clientes. Pero este hombre era diferente. No sabía explicar por qué, pero lo sentía en el pecho. «¿Gusta algo?». El hombre asintió lentamente. «¿Cuánto cuesta un taco, hijo?». Don Luis miró los 3 pedazos de carne. Eran los últimos. Si los vendía, al menos tendría para el camión a casa y tal vez una torta. Para Elena. Pero miró de nuevo al hombre. Tenía las manos sucias, manchadas de tierra, los labios resecos, una mirada de hambre que don Luis conocía demasiado bien, porque la había visto en su propio espejo. El hombre no llevaba dinero. Don Luis lo supo sin necesidad de preguntar. Era algo que se reconocía entre los pobres, una especie de sexto sentido que te dice quién tiene y quién no tiene, quién come y quién ayuna sin querer. El taquero sintió un tirón en el corazón. Era como si una voz interior le susurrara: «Dale de comer aunque no puedas». Sonrió. Fue una sonrisa triste pero genuina. «Nada, señor», dijo con voz suave. «Hoy invito yo». El hombre lo miró fijamente y por un instante don Luis sintió que esos ojos cansados podían ver directamente en su alma. Podían leer cada preocupación, cada miedo, cada lágrima que no había llorado. «¿Estás seguro, hijo?». «Gladys», preguntó el hombre. «Más que seguro, señor. Siéntese, por favor. Le voy a preparar los mejores tacos que he hecho en mi vida». El hombre asintió y se sentó en el único banco de plástico roto que había frente al puesto. Don Luis encendió de nuevo el fuego, aprovechando las últimas reservas de gas. Cortó los 3 pedazos de carne del trompo con cuidado, reverencial, como si estuviera preparando un banquete para un rey. Picó cilantro fresco, cortó cebolla con precisión, exprimió limones sobre la carne, calentó las tortillas hasta que quedaron perfectas, con ese punto exacto entre suaves y crujientes. Agregó su salsa especial, esa que Elena le había enseñado a preparar cuando recién se casaron, cuando el mundo todavía era joven y lleno de promesas. Sirvió los 3 tacos en un plato de plástico desportillado, con todo el amor y la dignidad que pudo reunir. Luego llenó un vaso desechable con agua fresca de su garrafón, el mismo del que él bebía, y lo colocó junto al plato. «Aquí tiene, señor», dijo don Luis, colocando todo frente al hombre. «Que le aproveche». El hombre observó los tacos con una expresión que don Luis no pudo descifrar: gratitud, tristeza, algo más profundo que las palabras no podían nombrar. «Dios te bendiga, hijo», murmuró el hombre y comenzó a comer. Don Luis se apartó discretamente dándole espacio. Se puso a limpiar la plancha, aunque ya estaba limpia. Necesitaba hacer algo con las manos para no llorar. Acababa de regalar su última mercancía, los últimos 30 pesos que podría haber ganado esa noche. Mañana no tendría nada para comprar más carne, nada para pagar el gas, nada para las medicinas de Elena. Pero extrañamente no se arrepentía. El hombre comió en silencio, despacio, saboreando cada bocado como si fuera el alimento más precioso del mundo. Cuando terminó, limpió su boca con el dorso de la mano y bebió el agua hasta la última gota. Luego se puso de pie y don Luis se acercó. «¿Estuvo todo bien, señor?». El hombre lo miró directamente a los ojos. En ese momento algo cambió en su mirada. Los ojos cansados se transformaron en algo diferente, algo luminoso, algo que hizo que don Luis sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Hoy diste de comer al que tenía hambre», dijo el hombre con voz que resonaba con un eco imposible. «Y el cielo no lo olvida». Don Luis parpadeó confundido. Quiso responder algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Parpadeó de nuevo. El hombre había desaparecido completamente. Don Luis dio un paso adelante, mirando hacia todos lados. La calle estaba vacía. No había dónde correr. No había dónde esconderse en esos 2 segundos que había parpadeado.
Era imposible que alguien desapareciera así, tan rápido, tan completamente. «Señor», llamó don Luis con voz temblorosa. «Señor». «Silencio». Entonces sucedió. Una luz brillante, blanca y pura como 1000 soles suaves iluminó el puesto de tacos. No era la luz áspera de los reflectores o las lámparas fluorescentes. Era diferente, cálida, envolvente, como si el cielo mismo se hubiera abierto y derramado su resplandor sobre esa esquina olvidada de Nezahualcóyotl. Don Luis se cubrió los ojos con el brazo, pero la luz no lastimaba. Al contrario, sentía que lo llenaba de una paz que no había experimentado en años, quizás nunca. Y luego vino el perfume. Un aroma de flores frescas, de rosas y azucenas inundó el aire. Era imposible. En esa esquina solo había olor a gasolina quemada, a basura de los contenedores cercanos, a humo de carros. Pero ahora olía a jardín celestial, a primavera eterna, a algo que no tenía nombre, pero que hacía llorar de belleza. La luz se desvaneció lentamente y don Luis bajó el brazo. Sus ojos se fueron acostumbrando de nuevo a la penumbra de 1900, la calle. Miró hacia el piso donde el hombre había estado sentado. Allí, sobre el pavimento agrietado, había un billete. Con manos temblorosas, don Luis se agachó y lo recogió. Era un billete de 500 pesos nuevo, impecable, como recién salido del banco. Lo alzó contra la luz del poste y lo examinó. Era real, completamente real, 500 pesos. Pero eso no fue todo. Un sonido extraño lo hizo voltear hacia el trompo de pastor. El cilindro giraba lentamente y de él comenzaron a salir tiras de carne. Carne fresca, jugosa, perfectamente condimentada. Donde hacía un minuto no había absolutamente nada. Ahora había carne suficiente para alimentar a 100 personas. Don Luis se tambaleó y tuvo que apoyarse en el mostrador. Sus piernas no lo sostenían. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «No puede ser», murmuró. «No puede ser. Dios mío, Dios mío». Cayó de rodillas sobre el pavimento, aferrando el billete de 500 pesos contra su pecho. Las lágrimas brotaron sin control, calientes, liberadoras. Años de angustia escapando por sus ojos. Era él, sollozó. Era él, Jesús. Era Jesús en persona. Lloró como no había llorado en décadas. Lloró por el miedo que había cargado. Lloró por las noches sin dormir, preguntándose cómo alimentaría a su familia. Lloró por cada vez que había dudado, a cada vez que había estado a punto de rendirse. Lloró de alivio, de gratitud, de asombro ante el misterio imposible que acababa de vivir. No supo cuánto tiempo permaneció allí de rodillas en la calle, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a pintar el cielo de naranja y rosa. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, guardó el billete en su bolsillo con manos reverentes. Miró el trompo de pastor, todavía lleno de carne fresca, que no debería estar allí. Tocó la carne con un dedo. Era real, tibia, perfecta. «Gracias», susurró hacia el cielo que se aclaraba. «Gracias, Señor. Gracias por no olvidarme. Gracias por venir a mi puesto. Gracias por darme la oportunidad de servirte, aunque no te reconocí». El sol comenzó a salir completamente y don Luis supo que su vida acababa de cambiar para siempre. No sabía cómo ni de qué manera, pero lo sabía con la certeza absoluta de quien ha tocado lo divino y ya nunca podrá ser el mismo. Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y comenzó a prepararse para un nuevo día. Pero ya no era el mismo hombre desesperado de la noche anterior. Era alguien que había alimentado a Jesús, que había recibido un milagro, que había visto con sus propios ojos que el cielo no olvida a los que dan sin esperar nada a cambio. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Don Luis llegó a su casa en Nezahualcóyotl cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Normalmente regresaba cerca de las 4 de la madrugada, agotado y derrotado. Pero esa mañana era diferente. Caminaba con paso ligero, a pesar de no haber dormido, con el billete de 500 pesos guardado en un lugar seguro, dentro de su camisa pegado a su corazón. La casa era pequeña, de bloc sin repellar, con techo de lámina que goteaba cuando llovía fuerte. Estaba en una colonia irregular, donde las calles eran de tierra y los vecinos se conocían por nombre y por problemas. Pero era su hogar, el lugar donde Elena lo esperaba cada noche con una sonrisa
cansada y un «¿Cómo te fue, mi amor?», que siempre terminaba en decepción. Abrió la puerta de metal con cuidado para no hacer ruido. Elena dormía en el único cuarto que tenían, sobre un colchón directamente en el piso. Los niños Pedrito y Sofía dormían en otro colchón al lado de su madre, acurrucados como cachorros buscando calor. Pero Elena no dormía. Estaba despierta, sentada en el colchón, con su rostro demacrado girado hacia la puerta. A sus años, la diabetes había cobrado su precio. Había perdido casi 20 kilos en el último año. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora se hundían en cuencas oscuras. Las inyecciones de insulina que necesitaba costaban 250 pesos cada una y necesitaba al menos 2 por semana. Luis dijo con voz débil: «No dormí esperándote». Estaba preocupada. Él se acercó rápidamente y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos frías entre las suyas. «Perdóname, mi amor. Pasó algo increíble». Las palabras se le atropellaban. «No vas a creerme, pero te lo juro por nuestros hijos, por la Virgen Santa, por todo lo sagrado». Elena lo miró con preocupación. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Don Luis sacó el billete de 500 pesos y lo colocó suavemente en las manos de su esposa. Ella lo miró sin comprender. Luego alzó la vista hacia él con ojos llenos de lágrimas. «¿De dónde? ¿De dónde sacaste esto?». «De Jesús», respondió don Luis, y su voz se quebró. «De Jesús en persona, Elena. Él vino a mi puesto anoche». Y entonces le contó todo, cada detalle. El hombre cubierto de polvo, los 3 últimos tacos, la decisión de regalarlos, a pesar de necesitar ese dinero. Desesperadamente, la desaparición imposible, la luz celestial, el perfume de flores, el billete que apareció de la nada y sobre todo el trompo de pastor que se llenó de carne donde no había nada. Elena lo escuchaba con los ojos muy abiertos, lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. Cuando él terminó, ella lo abrazó con la poca fuerza que le quedaba. «Siempre te dije que Dios no nos abandonaría», sollozó contra su pecho. «Siempre te dije que si seguíamos fieles, Él nos vería». «Tenías razón, mi amor. Siempre tuviste razón». Permanecieron abrazados mientras los niños dormían, ajenos al milagro que acababa de transformar la vida de su familia. Más tarde ese día, después de que Elena tomara sus medicinas compradas con parte del billete milagroso, don Luis regresó a su puesto de tacos. Necesitaba verificar que no había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y la desesperación. Pero allí estaba. El trompo de pastor seguía lleno de carne fresca. Más aún, la carne no se había echado a perder con el calor del día. Permanecía perfecta como recién cortada, fragante y jugosa. Don Luis se persignó 3 veces antes de atreverse a tocarla. «Señor», murmuró, «no sé qué planes tienes para mí, pero aquí estoy, tu servidor, el más humilde de tus hijos». Esa noche preparó el puesto como siempre. Pero había algo diferente en él, una luz en sus ojos, una paz en su corazón. Los clientes comenzaron a llegar y notaron algo extraño en 1902, los tacos de don Luis. «Oye, compadre», dijo un camionero regular que siempre paraba a las 9 de la noche, «no sé qué le hiciste a tu carne, pero estos son los mejores tacos que he probado en mi vida». «¿Cambiaste de proveedor, don Luis?», sonrió. «Digamos que recibí ayuda de arriba». El camionero se rió pensando que era una broma y pidió 3 tacos más. La noticia se corrió rápido. En 3 días, el puesto El Sazón del Ángel pasó de vender 3 tacos por noche a vender cientos. La fila se extendía por toda la cuadra. La gente venía desde colonias lejanas, algunos porque habían oído de la calidad extraordinaria de los tacos, otros porque corrían rumores de que algo milagroso había sucedido en ese lugar. Don Luis trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, pero ya no se sentía cansado. Era como si una energía invisible lo sostuviera y la carne del trompo nunca se acababa. Por más tacos que preparara, siempre había más. Era físicamente imposible, pero allí estaba sucediendo noche tras noche. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si disfrutas del canal y de estas historias que nos recuerdan que la esperanza siempre está cerca, no olvides suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios de fe y perseverancia. Y si esta historia te está gustando, regálanos un me gusta. Con las ganancias pudo pagar el alquiler atrasado. Don Javier, el dueño del terreno, llegó el sábado siguiente esperando desalojar a don Luis. Se sorprendió al encontrarlo con el dinero completo, 3,000
500 pesos en billetes y monedas. Bueno, pues, tartamudeó don Javier guardando el dinero. No esperaba esto. ¿Sacaste la lotería o qué? Algo así, respondió don Luis con una sonrisa. Digamos que recibí una bendición. Don Javier miró el puesto lleno de clientes y entrecerró los ojos. Se ve que te está yendo bien, Luis. Muy bien. Tal vez demasiado bien para esta esquina olvidada. Había algo en su tono que puso alerta a don Luis, pero no dijo nada. Se limitó a seguir trabajando. Los domingos, don Luis cerraba el puesto y llevaba a su familia a misa en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Era una iglesia humilde, con paredes agrietadas y bancas desgastadas, pero para él era un palacio. Después del milagro no podía dejar de ir. Necesitaba agradecer, necesitaba estar en la casa de Dios, necesitaba recordar que todo lo que tenía era prestado, era un regalo divino. El padre Antonio, un sacerdote anciano de 73 años, que llevaba 40 años sirviendo en esa parroquia, notó el cambio en don Luis. Después de misa lo llamó aparte. Luis, hijo, te veo diferente. Hay luz en tus ojos. Cuéntame qué ha pasado. Don Luis miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Luego le contó todo al padre Antonio. El anciano sacerdote lo escuchó en silencio, sin interrumpir, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, como si estuviera en oración. Cuando don Luis terminó, el padre Antonio abrió los ojos y tenía lágrimas en ellos. Hijo mío, dijo con voz temblorosa, has vivido lo que muy pocos tienen el privilegio de vivir. El Señor te visitó personalmente. ¿Sabes lo que eso significa? No estoy seguro, padre. Solo sé que me siento agradecido y asustado al mismo tiempo. Es natural sentir temor ante lo sagrado, explicó el padre. Pero recuerda lo que dice San Mateo en el capítulo 25, versículo 40. Lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste por mí. Tú le diste de comer sin saber quién era. Esa es la verdadera caridad, Luis, la que no espera recompensa, la que da porque el corazón no puede hacer otra cosa. ¿Pero por qué yo, padre? Soy un hombre simple, un taquero. No he hecho grandes cosas en mi vida. El padre Antonio sonrió con ternura. Precisamente por eso, hijo. Dios no busca a los grandes según el mundo. Busca a los humildes de corazón y te encontró a ti. Ahora tienes una responsabilidad. Usar esta bendición no solo para tu familia, sino para servir a otros. El milagro no es solo para ti. Es para todos los que vendrán a tu puesto buscando algo más que tacos. Buscarán esperanza, buscarán fe, buscarán la prueba de que Dios todavía camina entre nosotros. Don Luis asintió sintiendo el peso de esas palabras en su pecho. ¿Qué debo hacer, padre? Sigue siendo quien eres. Sigue preparando tus tacos con amor. Sigue dando a los que no tienen. Y cuando alguien te pregunte por qué eres diferente, por qué tus tacos saben mejor, por qué hay algo especial en tu puesto, y cuéntales la verdad. Cuéntales que Jesús vino a visitarte y que el cielo no olvida a los que aman con el corazón. Esa conversación marcó a don Luis profundamente. A partir de ese día, comenzó a contar su historia a quien quisiera escucharla. Algunos lo creían, otros pensaban que estaba loco o que había inventado todo, como estrategia de mercadotecnia. Pero los que lo conocían desde antes, los que habían visto su desesperación y su lucha, esos sabían que era verdad, pero no todo era luz y milagros. Las sombras también acechaban. Don Javier, el dueño del terreno, comenzó a frecuentar el puesto por las noches, observando todo con ojos calculadores. Un jueves por la noche se presentó con 2 hombres vestidos de traje. Luis, te presento al licenciado Soto y al señor Torres. Ellos están interesados en tu ubicación para poner una franquicia de tacos. Don Luis sintió que el piso se movía bajo sus pies. Perdón, pero yo tengo contrato de alquiler. Don Javier se rascó la nuca con fingida pena. Bueno, sí, pero el contrato se vence el próximo mes y estos señores me ofrecen 5 veces más de lo que tú me pagas. Es negocio, ¿entiendes? Nada personal. Pero esta es mi vida, tartamudeó don Luis. Mi familia depende de esto. No puede hacerme esto, don Javier. No es justo. El licenciado Soto habló con voz fría y profesional. Todo está dentro de la ley, señor Pérez. Cuando termine su contrato, el propietario tiene derecho a no renovar. Le sugerimos que empiece a buscar otra ubicación. Don Luis los miró con incredulidad. Acababa de recibir un milagro. Había salvado a su familia de la ruina y ahora le arrebataban el lugar donde todo había sucedido. Necesito ese dinero, Luis.
insistió don Javier. Mi hija va a entrar a la universidad, tú entiendes, ¿no? Cada quien debe ver por los suyos. Los tres hombres se fueron, dejando a don Luis paralizado junto a su plancha de tacos. Los clientes que esperaban en la fila murmuraban entre ellos, preocupados. Esa noche, después de cerrar, don Luis se quedó solo en su puesto. Miró el trompo de pastor, todavía lleno de carne milagrosa. Miró las paredes de lámina oxidada que habían sido su hogar laboral durante 17 años. Y lloró. Señor, dijo en voz alta, sin importarle si alguien lo escuchaba. No entiendo. Me diste este milagro, me salvaste y ahora me quitan todo. ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? El viento nocturno sopló suavemente y don Luis sintió del entusiasmo. Nuevo ese perfume de flores que había percibido la noche del milagro, más tenue esta vez, pero inconfundible. Y en su corazón, como un susurro que no venía de afuera, sino de adentro, escuchó: confía, no te he traído hasta aquí para abandonarte. Don Luis respiró profundo, secó sus lágrimas y supo que la prueba apenas comenzaba. Las siguientes 2 semanas fueron una montaña rusa de emociones para don Luis. Por un lado, su negocio prosperaba más que nunca. Las ganancias le permitieron no solo mantener a su familia, sino también comprar medicinas suficientes para Elena por 3 meses completos. Su esposa comenzó a recuperar algo de peso y color en las mejillas. Los niños tenían nuevos uniformes para la escuela y zapatos, sin agujeros, pero la sombra de la pérdida inminente de su ubicación pesaba sobre él como una losa de concreto. Buscó otros lugares para poner su puesto. Recorrió Nezahualcóyotl de arriba a abajo, pero cada esquina disponible tenía algún problema. Estaba demasiado lejos de la carretera Bicentenario. El alquiler era 3 veces más caro de lo que podía pagar, o simplemente el dueño del terreno no quería taqueros, porque atraían vagabundos y basura. Una noche, mientras preparaba tacos al pastor para una fila de 30 personas, llegó doña Chuyita, su vecina de toda la vida. Era una mujer de 65 años, viuda, que vendía elotes en un carrito cerca de la casa de don Luis. Tenía fama de chismosa, pero también de tener buen corazón bajo toda esa lengua afilada. Luis, dijo en voz baja, acercándose al mostrador, necesito hablar contigo, es urgente. Don Luis le pidió a Pedrito, su hijo, que lo ayudara con los pedidos y se apartó con doña Chuyita. ¿Qué pasa, doña? ¿Está todo bien? La mujer miró a su alrededor con nerviosismo. No, no está bien. Escuché algo que no te va a gustar. Mi compadre trabaja en el ayuntamiento, en el Departamento de Desarrollo Urbano. Me dijo que el licenciado Soto, ese que vino con don Javier, tiene conexiones muy pesadas. Están planeando no solo quitarte tu esquina, sino también denunciar tu puesto como ilegal para que no puedas poner otro en toda la zona. Don Luis sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Yo tengo todos mis permisos en regla. Doña Chuyita negó con la cabeza. No importa si los tienes o no. Esa gente puede inventar cualquier cosa. Una denuncia anónima de que vendes carne en mal estado. Una inspección sorpresa donde casualmente encuentran algo malo. Ya sabes cómo funciona cuando hay dinero de por medio. Pero yo no le he hecho nada a nadie. Solo vendo tacos. Ay, Luis, suspiró la mujer poniendo una mano arrugada en su brazo. A veces el éxito es suficiente razón para que la gente te quiera destruir, sobre todo cuando creen que ese éxito debería ser de ellos. Esa noche, don Luis apenas pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo de lámina, escuchando la respiración de Elena y los niños. ¿Cómo era posible que después de recibir un milagro de Dios, mismo todo se estuviera desmoronando de nuevo? A la mañana siguiente decidió ir a la parroquia a hablar con el padre Antonio. El anciano sacerdote estaba en el jardín de la iglesia, regando unas rosas marchitas que se negaban a morir a pesar del descuido. Padre, llamó don Luis, necesito consejo. El padre Antonio dejó la manguera y se acercó limpiándose las manos en la sotana. Cuéntame, hijo, tu rostro dice que la tormenta ha llegado. Don Luis le explicó todo. La amenaza de perder su ubicación, las intimidaciones veladas, el miedo de que lo persiguieran y destruyeran su negocio. El padre escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando don Luis terminó, el sacerdote se sentó en una banca de madera desgastada y le indicó que hiciera lo mismo. Luis, ¿conoces la historia de Job? Un poco, padre. Era un hombre justo que perdió todo, ¿verdad? Exacto. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, y sin embargo, perdió su riqueza, sus hijos, su salud. Sus amigos le decían que seguramente había pecado para merecer tal castigo. Pero Job se mantuvo fiel incluso cuando no entendía por qué
Dios permitía su sufrimiento. Don Luis frunció el ceño. Pero padre, yo acabo de recibir un milagro. Jesús me visitó. ¿Por qué Dios permitiría que ahora me quite todo? El padre Antonio sonrió con tristeza. Los milagros no nos eximen de las pruebas, hijo. De hecho, a veces las invitan. Dios te dio un regalo increíble, es cierto. Pero ahora te está preguntando, ¿confías en mí solo cuando las cosas van bien? ¿O también cuando parece que todo se derrumba? Pero tengo familia, tengo responsabilidades. No puedo simplemente confiar y esperar que todo se arregle mágicamente. No te estoy diciendo que no hagas nada, aclaró el padre. Haz lo que esté en tus manos. Busca otras ubicaciones, defiende tus derechos, lucha por tu familia, pero hazlo sin perder la fe, sin dejar que el miedo te paralice. Recuerda que el mismo Dios que envió a su Hijo a tu puesto no te va a abandonar ahora. Don Luis asintió, aunque la angustia seguía apretando su pecho. Padre, ¿y si fracaso? ¿Y si pierdo todo y Elena no puede comprar sus medicinas? ¿Y si mis hijos pasan hambre otra vez? El padre Antonio puso su mano en el hombro de don Luis. Entonces aprenderemos que la fidelidad a Dios no depende de nuestras circunstancias. Pero algo me dice, Luis, que esta historia no ha terminado. Dios no hace las cosas a medias. Si comenzó una obra en ti, la completará. Esas palabras resonaron en el corazón de don Luis durante días. Siguió trabajando, siguió buscando alternativas, pero algo había cambiado en él. Ya no estaba desesperado, estaba decidido. Una semana antes de que expirara su contrato, sucedió algo inesperado. Era un viernes por la noche y el puesto estaba lleno como siempre. Don Luis preparaba tacos al pastor con Pedrito ayudándole cuando una mujer joven se acercó al mostrador. Vestía ropa sencilla pero limpia y llevaba en brazos a un bebé envuelto en cobijas. «Buenas noches», dijo con voz tímida. «¿Cuánto cuesta un taco?» Don Luis la miró. Reconoció esa mirada, la misma que tenía el hombre aquella noche. Hambre, nada, necesidad, desesperación oculta bajo una máscara de dignidad. «15 pesos», respondió, aunque sabía perfectamente que la mujer no tenía ni para uno. La mujer bajó la vista avergonzada. «Perdón, no tengo dinero. Solo traía estas cobijas para el bebé». Don Luis miró el rostro del bebé dormido, luego a su hijo Pedrito, y recordó una voz que le susurraba: «Dale de comer». «Olvídelo, señora», dijo con una sonrisa cálida. «Hoy invitamos nosotros». Tomé 3 tacos al pastor, bien servidos con todo. Y a pesar de que el local estaba lleno y cada taco representaba una ganancia necesaria, don Luis cortó la carne con el mismo cuidado reverencial que usó aquella noche. La mujer, con lágrimas en los ojos, solo pudo murmurar: «Dios lo bendiga, don Luis». Mientras la mujer se alejaba, una reportera se acercó al mostrador. «Disculpe, usted es don Luis Pérez». «Soy yo para servirle. Mi nombre es Valentina Castro. Soy productora de un noticiero local, Visión Noticias. Estuve en la fila observándolo. Me contaron la historia de la noche del 23 de noviembre. El milagro de los tacos». Don Luis se puso pálido. «¿Quién le contó?» «La historia corre por toda Nezahualcóyotl, don Luis. Es más que un chisme, es una leyenda. Y al ver cómo acaba de alimentar a esa madre con su bebé, sin cobrarle, entiendo que la leyenda es cierta. Por eso la estoy buscando. Me enteré de su situación con el contrato de alquiler y de las amenazas. Queremos hacer un reportaje, una historia sobre el taquero que alimentó a Jesús y que, desde entonces, ha experimentado acontecimientos extraordinarios. Nos gustaría documentar su historia. Por supuesto, usted puede decidir qué compartir y qué no, pero creemos que es una historia que merece ser contada». Don Luis miró hacia el cielo. ¿Era parte del plan o era una trampa para hacerlo quedar como un loco? «Déjeme pensarlo», respondió finalmente. «¿Puedo llamarla de regreso?» «Por supuesto, pero le digo con sinceridad, señor Pérez, historias como las suyas son raras y en estos tiempos tan difíciles la gente necesita esperanza. Necesita creer que Dios todavía está presente». Esa noche, don Luis habló con Elena. Su esposa, que había recuperado fuerzas gracias a las medicinas, lo escuchó con atención. «Hazlo», dijo finalmente. «Cuenta tu historia. No por fama ni por dinero. Hazlo porque hay miles de personas como nosotros, desesperadas al borde del abismo, preguntándose si Dios los ha olvidado. Tu historia puede ser la luz que necesitan». Don Luis asintió. Al día siguiente llamó a la productora. «Señorita Castro, acepto. Cuente mi historia». La reportera Valentina Castro llegó al puesto El Sazón del Ángel un martes por la tarde con un camarógrafo y un asistente de producción. Don Luis los esperaba nervioso.
nervioso, limpiando la plancha por tercera vez, aunque ya estaba impecable. Valentina era una mujer de unos 35 años con mirada profesional pero cálida. Vestía de manera sobria y llevaba una pequeña cruz de oro en el cuello. «Señor Pérez», saludó estrechando su mano. «Gracias por recibirnos. Le prometo que trataremos su historia con el respeto que merece. Llámeme don Luis, por favor», respondió él. «No soy muy bueno hablando frente a cámaras. Nunca lo he hecho. No se preocupe, solo cuente su historia como me la contó al principio». El camarógrafo preparó el equipo y Valentina le dio la señal. Comenzaron a grabar la entrevista bajo la luz tenue de la tarde en Nezahualcóyotl. Don Luis respiró profundo y comenzó a hablar. Les contó todo, la desesperación de esa noche, los 3 últimos tacos, el hombre cubierto de polvo, la decisión de regalar la comida a pesar de necesitar ese dinero desesperadamente, la desaparición misteriosa, la luz celestial, el perfume de flores, el billete de 500 pesos y sobre todo el trompo de pastor que se llenó de carne donde no había nada. Valentina lo escuchaba con los ojos muy abiertos. El camarógrafo había dejado de moverse, completamente absorto en la historia. «¿Y usted cree sin ninguna duda que ese hombre era Jesús?», preguntó Valentina con voz suave. Don Luis asintió firmemente. «Lo sé con cada fibra de mi ser. No era un hombre común. La forma en que desapareció, la luz, el perfume, la carne que apareció de la nada. No hay explicación lógica. Era él. Jesús vino a mi humilde puesto y yo tuve el honor de servirle». ¿Sí? ¿Y por qué cree que sucedió? ¿Por qué usted? Don Luis se quedó pensativo por un momento. «No lo sé. No soy nadie especial. Soy un taquero pobre de Nezahualcóyotl. Pero creo que Dios quería recordarme y recordarnos a todos que Él sigue caminando entre nosotros, que está en el hambriento, en el necesitado, en el que llega cubierto de polvo pidiendo un taco y que, cuando servimos al más pequeño, lo servimos a Él». Valentina tenía lágrimas en los ojos. El camarógrafo tuvo que limpiarse la cara con el dorso de la mano. «Es una historia hermosa, don Luis. ¿Puedo preguntarle algo más personal? ¿Por qué decidió compartirla públicamente? Mucha gente podría burlarse, podría no creerle». Don Luis miró la cámara. «Hay gente que tiene hambre de fe, no solo de tacos. Si mi historia, si el hecho de que Jesús vino a mi puesto puede darle a una persona la fuerza para no rendirse un día más, entonces vale la pena la burla. Hay que contar el milagro para que la fe no muera». La entrevista duró más de 1 hora. Se despidieron prometiendo que el reportaje se emitiría en 1900, el noticiero de las 8 de la noche. «Una cosa más, don Luis», dijo antes de irse. «Investigamos un poco sobre su situación con el contrato de alquiler. Es injusto lo que le están haciendo. Vamos a incluir esa parte en el reportaje. A veces, la luz pública puede ayudar más que cualquier abogado». Don Luis no sabía si reír o llorar. Podía ser que esto fuera parte del plan divino, que Dios estuviera usando este reportaje para defenderlo. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Don Luis cerró el puesto temprano y fue a casa de doña Chuyita, quien tenía televisión. Él no podía pagar una. La sala se llenó de vecinos curiosos. Doña Chuyita, su compadre del ayuntamiento, la señora Josefa de la tiendita, don Chuy el mecánico y al menos 15 personas más. Elena estaba sentada junto a don Luis, apretando su mano con fuerza. Los niños Pedrito y Sofía estaban sentados en el piso con los ojos pegados a la pantalla. A las 8 en punto comenzó el noticiero. Después de las noticias habituales sobre política y crimen, apareció el rostro de Valentina Castro. Y ahora, una historia extraordinaria desde Nezahualcóyotl. Un humilde taquero afirma haber tenido un encuentro divino que transformó su vida. Nuestro reportaje especial. La pantalla cambió y apareció el puesto El Sazón del Ángel, con don Luis trabajando. La voz en off de Valentina narraba. Don Luis Pérez tiene 62 años y lleva 17 preparando tacos al pastor en esta esquina de Nezahualcóyotl. Pero lo que sucedió la noche del 23 de noviembre cambió su vida para siempre. Entonces aparecía don Luis contando su historia. La edición era respetuosa, emotiva, con música suave de fondo. Mostraron imágenes de Elena, de los niños, del trompo de pastor. Cuando don Luis describió la luz celestial y el perfume de flores,
La sala de doña Chuyita se llenó de suspiros y algunos sollozos. El reportaje terminaba con don Luis, mirando directamente a la cámara y diciendo: si esto te está pasando, si sientes que Dios te ha olvidado, recuerda mi historia. Él no nos olvida. La cámara se alejaba mostrando el puesto con su letrero El Sazón del Ángel, mientras el sol se ponía detrás. La última imagen era don Luis mirando al cielo con una sonrisa de paz. Cuando terminó el reportaje, la sala de doña Chuyita estalló en aplausos y lágrimas. Los vecinos se abrazaban, algunos oraban en voz baja. Don Luis estaba abrumado por la emoción, pero lo que no esperaban era lo que vendría después. El reportaje se volvió viral. Al día siguiente, la historia había sido compartida en todas las redes sociales. Periódicos nacionales llamaban para hacer entrevistas. Programas de radio querían hablar con don Luis. La historia del taquero que alimentó a Jesús se había convertido en un fenómeno. El domingo, cuando don Luis abrió su puesto, encontró una fila que daba la vuelta a 3 cuadras. Gente de todo el estado de México e incluso de la Ciudad de México venía a conocer el Sazón del Ángel. No venían solo por tacos, venían buscando esperanza, buscando fe, buscando la prueba de que Dios todavía hacía milagros. Don Luis y Pedrito trabajaron sin parar durante 12 horas. La carne del trompo seguía multiplicándose milagrosamente. Por más tacos que preparaban, siempre había más. Era físicamente imposible, pero allí estaba sucediendo noche tras noche. Pero lo más sorprendente sucedió el lunes por la mañana. Don Luis estaba en su casa descansando cuando recibió una llamada de un número desconocido. ¿Señor Luis Pérez? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es licenciado Miguel Ángel Flores. Soy el director regional de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México. Vi su historia en las noticias. Me gustaría reunirme con usted. ¿Tiene tiempo esta tarde? Don Luis, desconcertado, aceptó. Quedaron de verse en un café cerca de la parroquia. El licenciado Miguel Ángel Flores era un hombre de unos 50 años, con un traje impecable y una mirada seria, pero no fría. Don Luis, dijo después de que ambos tomaron asiento, sé de su historia y sé que el dueño del terreno quiere desalojarlo a pesar de tener todos sus permisos en regla. Así es, licenciado. El contrato vence en 5 días y el dueño del terreno no quiere renovar porque otros le ofrecen más dinero. El licenciado asintió y sacó una carpeta de su portafolio. He revisado su caso personalmente. Lo que está haciendo don Javier es legal. Sí, pero no es justo. Y resulta que ese terreno donde usted trabaja tiene algunas irregularidades en su escritura que el señor Javier nunca regularizó. Si yo quisiera, podría hacerle la vida muy difícil. Don Luis parpadeó confundido. No entiendo, licenciado. ¿Qué me está diciendo? El hombre sonrió. Le estoy diciendo que el gobierno del Estado de México tiene un programa de apoyo a pequeños comerciantes. Podemos comprar ese terreno, regularizarlo y cedérselo a usted en comodato por 30 años. Prácticamente regalado, como reconocimiento a su trabajo comunitario y como ejemplo de los valores que queremos promover en nuestro estado. Don Luis se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Está hablando en serio? Completamente. De hecho, ya hablé con don Javier. Cuando se enteró de que el gobierno estaba interesado en el terreno y de las irregularidades en su documentación, aceptó vender inmediatamente. Los papeles pueden estar listos en 1 semana. Don Luis hundió la cara en sus manos y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de asombro ante cómo Dios había orquestado todo. Pero eso no es todo, continuó el licenciado. También queremos apoyarlo con un programa de mejora de infraestructura. Le construiremos un local formal con techo de concreto y paredes sólidas. Tendrá una plancha nueva, una mejor ventilación, un baño digno. Queremos que el Sazón del Ángel sea un ejemplo de que el trabajo honesto y la fe tienen recompensa. Esa noche, don Luis regresó a su casa sin poder contener la alegría. Abrazó a Elena, luego a Pedrito y Sofía. «Tenemos nuestro local, mi amor», sollozó contra el cabello de su esposa. «Nos quedamos en la esquina y vamos a tener un local nuevo». Elena lloró de felicidad. No podían creer cómo su vida había cambiado en cuestión de días. «¿Entonces ya no van a quitarnos el puesto, papá?», preguntó Sofía con su voz de niña. «No, mi amor, ya no. El puesto es nuestro y vamos a tener un local nuevo, bonito, donde puedan venir a ayudarme cuando crezcan». Pedrito preguntó lo que todos pensaban. «¿Crees que todo esto lo hizo Jesús, papá? ¿Crees que él planeó todo desde el principio?». Don Luis
miró a su familia, luego miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Sí, hijo, lo creo. Jesús vino a mi puesto aquella noche, no solo para bendecirme con un milagro, sino para enseñarme algo más grande. Me enseñó que cuando damos con amor, cuando servimos sin esperar nada a cambio, ponemos en movimiento fuerzas que no podemos comprender y que Dios usa incluso las injusticias y las amenazas para abrirnos caminos que nunca imaginamos. Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, tomó la mano de su esposo. Estoy muy orgullosa de ti, Luis. Siempre lo he estado, pero ahora sé que Dios te eligió porque vio tu corazón. Un corazón que da incluso cuando no tiene. La familia se abrazó en esa pequeña casa de bloc sin repellar, mientras afuera, en una esquina de Nezahualcóyotl, un puesto de tacos al pastor esperaba convertirse en mucho, más que un negocio. Esperaba convertirse en un monumento a la fe, un testimonio viviente de que Dios camina entre nosotros. 3 meses después, un sábado radiante de febrero, se inauguraba oficialmente el nuevo local de El Sazón del Ángel. Lo que antes era un puesto de lámina oxidada, ahora era una estructura sólida de bloc y concreto, pintada de blanco y azul cielo, con un techo firme que no goteaba y ventanas amplias que dejaban entrar la luz natural. Pero lo más impresionante era el letrero nuevo que colgaba sobre la entrada, letras doradas y elegantes. Era la primera vez que se hacía una inauguración de un puesto de tacos al pastor en Nezahualcóyotl. Elena estaba junto a don Luis, radiante y sonriente, con un color rosado en las mejillas que no tenía meses. Atrás, Pedrito y Sofía, vestidos con ropa nueva, ayudaban a recibir a los invitados. La inauguración se había convertido en un evento comunitario. Vinieron vecinos de toda la colonia, reporteros de varios medios, autoridades del gobierno estatal y, lo más emotivo, decenas de personas que habían escuchado la historia de don Luis y querían conocerlo personalmente. El padre Antonio había insistido en bendecir el local antes de que abriera. Con su sotana limpia y su voz anciana pero firme, roció agua bendita en las paredes y la plancha nueva, mientras oraba. Señor, bendice este lugar que nació de un acto de amor desinteresado, que sea siempre un refugio para el hambriento, un consuelo para el necesitado y un testimonio de tu presencia entre nosotros. El milagro se había vuelto tangible, visible, pero don Luis no olvidaba el mensaje. Ese día repitió la historia a la prensa y a los curiosos. Pero lo que más conmovió fue su acto de caridad. Una anciana se acercó a él con la mirada perdida y le dijo: Don Luis, estoy sola. No tengo dinero y llevo 2 días sin comer. Vine porque pensé que usted entendería. Don Luis, con lágrimas en los ojos, abrazó a la anciana. Ella lloró en su hombro mientras él le susurraba: Usted no está sola, señora. Dios la ve, la cuida y ahora también nosotros la cuidaremos. Venga cuando quiera. Aquí siempre habrá tacos y una familia que la reciba. Esa escena se repitió docenas de veces ese día. Personas que venían no solo por tacos, sino por esperanza, por consuelo, por la necesidad de creer que todavía existía la bondad en el mundo. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se había ido, don Luis se sentó en una banca fuera del local, exhausto pero profundamente satisfecho. Elena se sentó a su lado y recargó la cabeza en su hombro. ¿Cansado, mi amor? Muerto, respondió don Luis con una sonrisa. Pero es un cansancio bueno, un cansancio que vale la pena. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Elena. Que tu acto de dar 3 tacos se convirtió en esto, en un lugar donde cientos de personas encontrarán comida, esperanza y fe. Dios multiplicó tu generosidad de formas que nunca imaginamos. Don Luis asintió mirando el cielo que se teñía de naranja y rosa con el atardecer. A veces pienso en esa noche, en el rostro de aquel hombre, en sus ojos cansados, y me pregunto, ¿cuántas veces nos cruzamos con Jesús sin reconocerlo? ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien que necesita ayuda y seguimos de largo? ¿Cuántas oportunidades de servir a Dios perdemos porque estamos demasiado ocupados o demasiado cansados o demasiado pobres para dar? Elena le apretó la mano. Pero tú no pasaste de largo y por eso mira todo lo que Dios hizo. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante para él. Sazón del Ángel. Don Luis implementó una política que llamó el taco de Jesús. Cualquier persona que demostrara tener hambre y no tener dinero recibía un taco al pastor gratis y un vaso de
de agua, y la carne seguía multiplicándose. El trompo parecía no acabarse nunca, sin importar cuánta gente comiera. Don Luis ahora empleaba a su compadre del ayuntamiento, después de que renunciara a su trabajo, a doña Chullita para que vendiera sus elotes con permiso, y a dos jóvenes de la colonia que habían dejado los malos pasos. Pedrito, su hijo, ahora tenía 9 años y ayudaba después de la escuela. Don Luis le enseñaba no solo el arte de cortar la carne y calentar las tortillas, sino también la filosofía de servir con amor. «Mira, hijo», le decía mientras preparaban el trompo de pastor, «cada taco que preparas es una oración. Cada tortilla que calientas es una ofrenda a Dios. No lo olvides nunca. No estamos aquí solo para ganar dinero, estamos aquí para servir». Sofía, por su parte, se había convertido en la recepcionista oficial del lugar. Con sus 7 años saludaba a cada cliente con una sonrisa radiante y una frase que había aprendido de su padre. «Bienvenido a El Sazón del Ángel, donde el amor sabe mejor». La historia de Don Luis siguió resonando. Meses después, recibió la visita de un sacerdote de Jalisco que quería conocerlo. «Don Luis», dijo el padre Ricardo, un hombre joven de unos 40 años. «Vine desde Jalisco específicamente para conocerlo. Su historia llegó a nuestra parroquia y la contamos en cada misa. Es un poderoso recordatorio de que la caridad es el camino más directo al corazón de Dios». El padre Ricardo le pidió a don Luis permiso para llevar su historia a más lugares, a más personas. Don Luis asintió con humildad. Su vida ya no era suya, era un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Hoy, el Sazón del Ángel sigue en pie en esa esquina de Nezahualcóyotl. Es un local limpio, sólido y próspero, pero su verdadera riqueza no está en las ganancias, sino en la fe que irradia. El local se convirtió en un pequeño santuario, un lugar donde el milagro permanece y donde el cielo camina entre nosotros. Los turistas vienen a tomarse fotos, los peregrinos vienen a orar, los hambrientos vienen a comer, y todos, absolutamente todos, se van con algo más que un taco en el estómago. Se van con la certeza de que los milagros todavía suceden, de que Dios no ha dejado de caminar en la tierra y de que a veces, solo a veces, el cielo viene disfrazado de hambre a una esquina olvidada de Nezahualcóyotl, esperando que un corazón generoso lo reconozca y lo sirva, porque al final ese es el verdadero milagro, no la multiplicación de la carne, ni los billetes que aparecen de la nada. El verdadero milagro es el amor que se atreve a dar cuando no tiene. Es la fe que permanece cuando todo parece perdido. Es la mano que se extiende al desconocido cubierto de polvo, y es la certeza profunda, inquebrantable, de que cuando damos de comer al hambriento, cuando vestimos al desnudo, cuando consolamos al afligido, estamos dando de comer, vistiendo y consolando a Jesús mismo, porque Él nunca se fue, solo está esperando que lo reconozcamos en el rostro del necesitado, esperando que preparemos 3 tacos, aunque sean los últimos que tengamos, esperando que elijamos el amor sobre el miedo, la generosidad sobre la escasez, la fe sobre la duda. Y cuando lo hacemos, el cielo responde, siempre responde, porque como aprendió don Luis Pérez, el cielo no olvida a los que sirven con amor. Lecciones de la historia. La caridad que transforma. El verdadero milagro no fue la multiplicación de la carne, sino el acto inicial de generosidad de don Luis. Él dio lo último que le quedaba, el sustento de su familia, sin esperar nada a cambio. La caridad genuina, la que cuesta, es la que pone en movimiento las fuerzas divinas. La presencia en la humildad. Esta historia es un recordatorio de que a Jesús no se le encuentra solo en los templos, sino en el rostro del que tiene hambre, del que está cubierto de polvo, del que necesita un vaso de agua. Al taquero humilde se le reveló el cielo. Nunca subestimemos a la persona que tenemos delante. 3. La fe ante la adversidad. Después del milagro vino la prueba con don Javier y las amenazas. Dios no nos exime de las tormentas, pero nos da la fuerza para atravesarlas. La fe no es creer cuando todo va bien, sino confiar cuando parece que todo se derrumba. Don Luis luchó, pero lo hizo aferrado a la certeza de que el Señor no lo abandonaría. Epílogo. El Sazón del Ángel sigue en esa esquina de Nezahualcóyotl, no solo como un próspero negocio, sino como un monumento vivo al poder de la fe sencilla. Don Luis y su familia son el testimonio de que la fidelidad
tiene recompensa y que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en el número de almas que logramos tocar con nuestra bondad. El milagro de la multiplicación de la carne se mantiene recordándonos a todos que el cielo se complace en bendecir a quienes dan con el corazón. Y cada vez que don Luis da un taco de Jesús a alguien que lo necesita, recuerda aquella madrugada en la que sirvió al Rey de Reyes. Si has escuchado esta historia hasta el final y has sentido la certeza de que Dios te tiene en sus manos, queremos que dejes tu huella en el canal. Comenta F si has escuchado hasta aquí.